Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los chicos del quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con con la continuación de la parte de anatomía y se refiere al sistema circulatorio. El sistema circulatorio básicamente está encargado de la circulación y la pregunta sería, ¿qué es la circulación? La circulación es el transporte de los nutrientes y el oxígeno hacia las células del cuerpo humano y a su vez recoge productos de desecho como el CO2, la urea y el ácido úrico. Eso sería la circulación, el transporte de los nutrientes hacia la célula del cuerpo y a su vez se recogen los productos de desecho. En cuanto a los componentes, el sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y el fluido llamado sangre. En esta oportunidad hablaremos del corazón. El corazón es un órgano muscular hueco que bombea la sangre por todo el cuerpo. Está formado por tejido muscular cardíaco o también llamado miocardio. Existen dos tipos de miocardio, el famoso el miocardio ordinario contráctil y el éxito conductor. En un recién nacido pesa aproximadamente entre 20 a 30 gramos el corazón y tiene una frecuencia cardíaca en el recién nacido de aproximadamente de 110 a 160 latidos por minuto. En el adulto el corazón pesa aproximadamente entre 250 a 300 gramos. Si le sacamos un promedio, sería 275 gramos aproximadamente. Y una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Hay que tener en cuenta que el aumento de la frecuencia cardíaca, que puede ser incluso fisiológico, se llama taquicardia, pero una disminución de la frecuencia cardíaca se llama bradicardia. Con respecto a la forma, tiene forma de cono invertido y el corazón está envuelto por una membrana serosa de tipo mesotelio llamado pericardio. ¿Ya? La membrana serosa que mueve al corazón se llama pericardio y exactamente la ubicación lo vamos a ver en esta imagen. En esta imagen me indica que está la persona en una posición sagital, un corte sagital, y hemos trazado ahí algunas líneas imaginarias, como la línea superior, y luego tenemos esta línea que pasa a nivel, por ejemplo, del ángulo de Lois, entre la cabeza o mango y el cuerpo del esternón, ¿no? El mango manubrio y el cuerpo del esternón se encuentra el ángulo de Lois, y esa línea que pasa por allí entre la T4 y la T5, esa línea va a hacer que divida el mediastino, que es el espacio entre los dos pulmones, en un mediastino superior y un mediastino inferior. Hay que tener en cuenta que a su vez el mediastino inferior se divide en tres porciones, un mediastino anterior, medio y posterior. La pregunta sería, ¿dónde se ubica el corazón? El corazón está aquí, en esta porción. Miren acá, aquí. Por lo tanto, estaría en el mediastino inferior y a su vez en el mediastino medio. Por eso que acá lo dice, la ubicación del corazón se ubica en el mediastino medio e inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces el corazón está acá, se ubica en el mediastino inferior y medio. Ahora, con respecto a la histología del corazón, ten en cuenta que el corazón, miren, aquí le hemos realizado un corte coronal o frontal y se pueden observar las cuatro cámaras cardíacas, ¿no? Acá están las aurículas y acá están los ventrículos. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De las cuatro cámaras del corazón, la cavidad que tiene las paredes más gruesas del corazón es el ventrículo izquierdo. Tal es el caso que el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo pueden llegar a 1,5 centímetros y el derecho 0,5 centímetros. Por eso que se dice que el ventrículo izquierdo es el que tiene las paredes más gruesas del corazón. ¿Y por qué? Porque va a bombear o va a expulsar la sangre arterial por todo nuestro cuerpo. Si hablamos histológicamente, miren con respecto a los tejidos del corazón, la capa más interna se llama endocardio, que va a formar parte incluso de las válvulas cardíacas y de los músculos papilares. Mientras que el miocardio es el tejido muscular estriado cardíaco, lo sabemos, tejido muscular estriado cardíaco, ahí está, forma parte de la parte más gruesa de las paredes o de las capas histológicas del corazón. Y luego tenemos el epicardio. Hay que tener en cuenta que el epicardio representa ¿quién? La hoja visceral del pericardio seroso. Como ya lo he mencionado, la envoltura que envuelve el corazón se llama pericardio o envoltura cardíaca. Es la membrana serosa que envuelve el corazón. Pero tenemos dos tipos de pericardio. El pericardio fibroso, que es el más externo, y el pericardio seroso, que tiene sus dos hojas. La hoja visceral, que es la que va a formar precisamente el epicardio, pregunta de examen,
y la hoja parietal, que es esta hoja. Forman el pericardio seroso. Hay que tener en cuenta que entre la hoja visceral y la hoja parietal se encuentra la cavidad pericárdica. Y esta cavidad pericárdica se caracteriza porque contiene líquido pericárdico entre 15 a 60 mililitros aproximadamente. Este líquido pericárdico es muy importante para que las dos hojas no hagan fricción y cause alguna alteración o algún tipo de malestar. Es muy importante para el corazón, obviamente, se dilate correctamente o se expanda correctamente. Esa es la importancia que tiene este líquido pericárdico. Muy bien, en cuanto a las diferencias, habíamos mencionado que el corazón de nosotros tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Recuerden, chicos, que a las aurículas, que serían estas porciones superiores, estas aurículas también se le llaman atrios. Ahí está. Y estas porciones inferiores se llaman básicamente ventrículos. Como vemos acá, 2 aurículas o atrios y 2 ventrículos. Acá están las aurículas y acá serían los ventrículos. Recuerden que las aurículas siempre son superiores, los ventrículos son inferiores. La forma que tienen las aurículas, forma de cubo, no forma cuboidea. En cambio, con respecto a los ventrículos, especialmente el ventrículo izquierdo tiene forma cónica, forma de cono, y el ventrículo derecho tiene forma de semiluna o semilunar. Naturalmente, las aurículas son pequeñas, lo habíamos mencionado, y los ventrículos son grandes. Las paredes de las aurículas son delgadas y de los ventrículos obviamente soportan mayor presión, por lo tanto tienen paredes más gruesas, especialmente el ventrículo izquierdo que tiene la pared más gruesa del corazón. Internamente la superficie de las aurículas es lisa, ahí está. En cambio la superficie de los ventrículos es rugosa. Como vemos acá, de las aurículas es lisa, miren, ve, pero de los ventrículos es rugosa, ve, tiene la presencia de masas carnosas. Es más, hay presencia de músculos papilares, ¿ya? Recuerden que los músculos papilares se le llaman así porque tienen forma de dedo, ahí está, y están unidas a estas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿ya? Que se van a unir a las válvulas y cuando estas cuerdas jalan junto con los músculos papilares, se pueden abrir estas válvulas que se llaman válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide o la bicúspide mitral. Entonces, como vemos allí, la superficie de los ventrículos obviamente es rugosa. Las aurículas tienen los músculos pectíneos, los ventrículos tienen músculos papilares en forma de dedo, como ya lo hemos visualizado. Las aurículas presentan orejuelas, ahí está, y los ventrículos no tienen orejuelas, ¿no? Las orejuelas son como orejitas a nivel del corazón que van a dar mayor superficie a las aurículas. Las cuerdas tendinosas se ubican a nivel de los ventrículos y están unidas con las válvulas. Masas carnosas, lo hemos dicho, a nivel de los ventrículos. Y este es un dato muy importante. De las aurículas siempre van a llegar, bueno, siempre van a desembocar las venas. A las aurículas siempre desembocan venas. En cambio, los ventrículos obviamente salen arterias, ¿no? Si vemos acá, a las aurículas siempre van a llegar venas. Por ejemplo, en la aurícula derecha llegará la vena cava superior, el seno venoso coronario y la vena cava inferior. Mientras que la aurícula izquierda llegará a las 4 venas pulmonares con sangre arterial que vienen del pulmón. Mientras de los ventrículos, como ya se mencionó, salen arterias. Por ejemplo, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, la arteria más grande del cuerpo humano. En esta imagen nos vamos a dar cuenta que están las 4 cavidades, las 2 aurículas y los 2 ventrículos, ahí está. Y entre las 2 aurículas existe un tabique que se llama tabique aurículo interauricular, un tabique interauricular donde que en estado fetal se va a encontrar una estructura, una comunicación que se llama el agujero botal o el agujero oval. Cuando nace el niño, ese agujero botal se cierra formándose la fosa oval que está rodeado por un anillo llamado anillo de Biusse. A nivel de los ventrículos se encuentra la separación llamado el septum interventricular o tabique interventricular. Y entre las aurículas y los ventrículos se encuentran obviamente las válvulas bueno, el tabique auriculoventricular. Y en este tabique auriculoventricular, ¿de acuerdo? Se encuentran unas válvulas que se llaman válvulas auriculoventriculares, como por ejemplo, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Se le llama tricúspide porque tiene sus 3 cúspides, como vemos allí. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula bicúspide mitral. En realidad las dos son válvulas auriculoventriculares, ¿no? Se llama válvula bicúspide mitral porque tiene sus 2 cúspides. Ahí está. La mitral por la gorrita de un papa, ¿no?
en condición invertida. Ahora, habíamos mencionado que de los ventrículos salen las arterias. Por ejemplo, entre el ventrículo y la arteria pulmonar existe una válvula que se llama válvula sigmoidea pulmonar, que tiene unos ganchitos que permiten cerrar la válvula que se llaman nodos de Morgani. Mientras que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, la arteria más grande del cuerpo, y hay una válvula ahí que se llama válvula sigmoidea aórtica, ¿sí? Y tiene unos ganchitos que permiten que se cierre la válvula que se llaman nodos de Arancio, ¿ya? Ahora, cuando la sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho o de repente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la sangre tiende a regresar, o sea, va a originar un flujo retrógrado. Pero cuando la sangre pasa ya de las aurículas a los ventrículos, automáticamente estas válvulas se cierran. Se cierran, originando el primer ruido cardíaco. Por eso es que el primer ruido cardíaco se origina por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide o ya sea la bicúspide o mitral. Una vez que la sangre está en los ventrículos, será expulsada obviamente por las arterias, ya sea por la arteria pulmonar o la arteria aorta. Cuando sucede eso, la sangre sale y automáticamente las válvulas sigmoideas o semilunares se cierran, evitando que la sangre regrese, o sea, evitando el flujo retrógrado. Cuando se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares o en nido de paloma, se origina el segundo ruido cardíaco. Por eso que mencionaba acá que el segundo ruido cardíaco se origina básicamente por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Primer ruido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Hay que agregar allí que el tercer ruido tiene que ver con la contracción ventricular, ahí está, y lo vamos a encontrar en un recién nacido y en personas delgadas. Mientras que el cuarto ruido tiene que ver con la sístole auricular y siempre es patológico. ¿Ya? El cuarto ruido siempre es patológico. Un detalle muy importante es que de la arteria pulmonar, miren, ven, se sale la aorta ascendente, luego se continúa con el callado de la arteria aorta o callado aórtico y luego sigue la aorta descendente. Del callado aórtico salen tres vasos muy importantes, como tenemos ahí el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué es lo que sale del callado aórtico? Tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Como vemos ahí, a nivel de los ventrículos encontramos las masas carnosas, estas son las masas carnosas, y las masas carnosas de primer orden, que son estas, miren, ve, acá están, se llaman músculos papilares. Estos músculos papilares tienen forma de dedo que están unidas a las cuerdas tendinosas, y a su vez las cuerdas están unidas a las válvulas. Entonces, cuando jalan las cuerdas tendinosas y jalan los músculos papilares, se contraen, las válvulas se abren, pues, ¿no? Ya sea la tricúspide o ya sea la bicúspide o mitral. Un detalle muy importante es que a nivel, por ejemplo, de la arteria aorta, en la arteria aorta ascendente, nacen las arterias coronarias. Las arterias coronarias nacen de una dilatación de la aorta ascendente llamado seno de Valsalva. Entonces salen y van a irrigar al corazón y van a nutrir al corazón. Por eso es que cuando te pregunten cómo se llaman las arterias que nutren al corazón, se llaman arterias coronarias, ¿ya? Nacen de la aorta ascendente, exactamente de una dilatación llamado seno de Valsalva. Y se llaman arterias coronarias porque rodean al corazón en forma de una corona, ¿de acuerdo? Y van a nutrir y van a irrigar al corazón. Cuando te pregunten cómo se llaman las arterias que nutren e irrigan al corazón, serían las arterias coronarias, ¿ya? Son las arterias coronarias. Muy bien. Ahora, a nivel de la aurícula derecha, como vemos, va a desembocar, llegan venas, ahí desembocan las venas. Por ejemplo, tenemos la vena cava superior, el seno venoso coronario y también desemboca la vena cava inferior. Un detalle muy importante que luego las arterias coronarias que irrigan al corazón, esa sangre arterial se convierte en sangre venosa, que será recogida por el seno venoso coronario y lo desemboca en la aurícula derecha. La vena cava superior trae sangre venosa de la cabeza y no tiene válvula. El seno venoso coronario trae sangre venosa del corazón hacia la aurícula derecha y tiene válvula en su desembocadura, llamada válvula de Tevesi. Y la vena cava inferior, que es esta, que trae sangre venosa de todo el cuerpo hacia la aurícula derecha, también tiene una válvula en su desembocadura, llamada válvula de Eustaquio. Entonces, ¿cómo se llama la válvula que se encuentra en la desembocadura del seno venoso coronario? Válvula de Tevesio. Y la válvula que se encuentra en la desembocadura de la vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio.